Tenemos que hablar aquí también de un libro titulado La corte de Felipe VI. Ha habido muy pocos artículos al respecto de lo que sería este libro, un libro que salió en el año 2015 y en el cual este libro titulado La corte de Felipe VI fue escrito por los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardíez. Estaba trayendo mucha polémica en su época y numerosos medios, tanto españoles como de otros países, se habían hecho eco de su publicación. En él se detallaban algunos de los secretos mejor guardados de la familia real, las relaciones entre ellos, sus amigos o sus enemigos, además de otros asuntos controvertidos. Y de todos los temas de que se tratan, el que más llama la atención es el de la amistad especial que Leticia mantuvo hace años con el abogado Jaime del Burgo, que después terminaría casándose con su hermana Telma. Como os digo, según relatan Daniel Forcada y Alberto Lardíez, la casa de Ginebra de Jaime del Burgo fue asaltada por unos desconocidos y alguien hizo llegar a varios medios mensajes con conversaciones comprometidas entre Leticia y el marido de Telma Ortiz, su amigo especial desde hacía muchos años, antes de ser incluso cuñados. Un material que hasta el momento nunca ha sido publicado, y este libro cuenta que la relación entre la reina y el abogado Navarro se enfrió en los últimos tiempos. Por lo tanto, tenemos que irnos a este libro y también al capítulo número 3 titulado Historia de un matrimonio. Hola, Leticia Ortiz, soy Jaime del Burgo, de Pamplona. No sabes quién soy, pero me gustas mucho y quiero conocerte. Jaime se había quedado colgado de la reportera del telediario como muchos otros espectadores que seguían las historias en la cobertura de la crisis del Prestige o como enviada especial a la guerra de Irak. Pero es que en su caso había llegado a obsesionarse hasta tal punto de querer conocerla, y en un arranque de excentricidad y convencido de sus técnicas de persuasión y de su encanto personal, este abogado navarro de ilustre apellido y perfil a lo Steve Jobs descolgó el teléfono, marcó el número de la centralita de Torre España y pidió que le pasaran directamente con ella. Debió venderse muy bien porque aquel arrebato desencadenó, según la versión que él ha contado, a quienes la han interrogado sobre su conexión con la reina, una amistad que maduró en una relación de complicidades y confidencias que le elevaron casi a la categoría de válido de la princesa. Vínculos que incluso se estrecharían aún más tras la boda de Jaime con su hermana Telma y que finalmente habrían acabado en abrazos rotos tras una historia de desencuentros, rumores y mensajes envenenados. Jaime Arturo del Burgo Azpiroz nació en Pamplona a mitad de los Sanfermines el 10 de julio del año 1970 y era el hijo de uno de los Borbones más conocidos de la política navarra, Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral y en últimos tiempos célebre por su trayectoria como diputado del Partido Popular en el Congreso y por su trabajo de la Comisión del 11M. Tras estudiar Derecho en Pamplona, promoción del 93 en la Universidad Privada del Opus Dei, Jaime logró su primer trabajo en Madrid gracias a los contactos y a las buenas gestiones de su padre, que evidentemente echó una mano de su extensa agenda para colocar al hijo en la lanzadera de su carrera, en una agencia de valores que dirigía Aldo Olcese. Es especialmente ilustrativo sobre las andanzas empresariales de Jaime del Burgo, un reportaje publicado por Interview en el año 2006 y titulado Negocios de familia política. El periodista Joaquín Vidal explicaba las trayectorias de las empresas de presentados industriales de hormigón creadas por del Burgo en Corella, en Navarra, en Meco, en Madrid y también en Galicia, en la que constituyó en Madrid en el año 1999. Hormimeco, un 30% del capital lo puso la Sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, con un 17,12% de las participaciones y un 1,5 millones de euros. Caja Madrid, por su parte, dirigida entonces por Miguel Blesa y al frente de un sindicato de otros 8 bancos, concedió un crédito hipotecario a la empresa por valor de 18,7 millones de euros. Del Burgo, por su parte, aseguraba para esa revista de Interview que el fracaso de Hormimeco se atribuía a que Caja Madrid nos había dejado en la estacada sin financiación. Caja Madrid puso como requisito para intentar reflotar Hormimeco que del Burgo abandonase su cargo de gestor, aunque este continuó como accionista mayoritario a través de su empresa Gadensa.
En octubre del 2002, Del Burgo vendió la empresa a la constructora compostelana Puentes y Calzadas por €1, y el reportaje de Interview sentenciaba la facilidad para lograr subvenciones y que estas empresas acaben en la quiebra son denominador común de al menos 3 de estas iniciativas industriales llevadas a cabo en territorios autonómicos populares como Navarra, Madrid y Galicia. Quienes han seguido sus pasos desde que era joven aseguran que Del Burgo siempre tuvo intenciones algo extravagantes y anhelos de llamar la atención, que hacía cosas un poco estrafalarias porque él era un chico raro, aseguraba incluso un antiguo compañero de este, que tenía destellos de gran brillantez e inteligencia, pero que luego hacía cosas que no estaban en los cánones de la normalidad, que era un chico poco inestable. Lo que pocos podían barruntar es que, procediendo de mundos tan opuestos y orígenes tan distintos, terminaría cruzándose en la trayectoria de la futura princesa de Asturias hasta convertirse en uno de los testigos de su boda y en personaje habitual de la prensa del corazón tras sus extrañas idas y venidas con Telma y con Leticia. A muchos les faltaban secuencias con las que embalsar todo este relato que conducía al hijo de Jaime Ignacio Del Burgo hasta un lugar tan destacado en el entorno de la real pareja, pero al parecer siempre según la versión que él ha contado a quienes a su vez nos la han hecho llegar, todo arranca con esa llamada a la redacción de Televisión Española que dirigía entonces Alfredo Urdace y que por cierto también es oriundo de Pamplona y buen amigo de este abogado. Ausente en la proclamación de Felipe VI, pero casado con Telma Ortiz desde el 11 de mayo de 2012, Jaime es el gran enigma en la actual corte de Felipe VI, de la que se ha caído estrepitosamente como Saulo de Tarso de su caballo, sin que nunca se hayan detallado muy bien las razones de ese ostracismo al que se les había sometido a él y a su esposa en los últimos tiempos. Y es que para una institución que se ha ido medido a lo largo de la historia, y es que sus pronunciamientos y sus presencias, y no por los titulares del día a día, un alejamiento como este nunca se improvisa, y es el vislumbre de que algo se ha hecho añicos de forma irremediable entre quienes eran leales amigos. El día de la proclamación a los familiares directos de Leticia se le reservó en el Congreso una tribuna de invitados situada entre el palco de prensa y el espacio guardado para los secretarios de Estado del gobierno de Rajoy. Su madre, sus 2 abuelos, su padre y su segunda mujer Ana Togores siguieron desde allí la ascensión al trono del nuevo rey de España con especial emoción. Sobre todo Chus Ortiz, que no podía dejar de fijarse en sus nietas y de emocionarse con exquisita corrección. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Los titulares se regodearon entonces en la gran ausencia de la infanta Cristina, ligada por amor y por decisión propia al porvenir de Iñaki Urdangarín, como único Borbón de aquella imagen de felicidad y completa que radiaban los nuevos reyes, obviando a su vez la otra mácula que arrastra a la familia de Leticia con Telma y su marido. Desahuciados de la corte y de ese tiempo nuevo que la institución estaba comenzando a escribir sobre su primera página en blanco, de Jaime Del Burgo no se supo nada, ni se cursó invitación, y a Telma, sin embargo, sí que se la vio después en el Palacio Real junto al resto de los suyos. Pero no siempre fue así. Hubo años en los que Del Burgo era el hombre de confianza para todo, el predilecto, el amigo que según David Rocasolano supervisaba las capitulaciones prematrimoniales de la boda con el príncipe y le sugería como abogado que tenían que tratarla mejor que a Lady Di, versión que sin embargo otras fuentes consultadas por los autores y próximas al empresario niegan con absoluta rotundidad, y es que Del Burgo fue también uno de los que estuvo al lado de Leticia en la clínica Ruber tras el nacimiento de la princesa Leonor. Y también en otras ocasiones su espléndido ático de la calle Serrano frente a la Embajada de los Estados Unidos y junto a la iglesia de San Francisco de Borja
Fue el teatro de operaciones de algunas cenas de los príncipes con su séquito de amigos de alta cuna y el lugar en el que Felipe y Leticia se encontraron con invitados ilustres de la prensa como Jaime Arturo, que introducía en el círculo, como Pedro J. Ramírez y también su esposa Ágata Ruiz de la Prada. David Roca Solaro no recoge en sus escritos el origen de esta relación, que antes del noviazgo con el príncipe de Asturias tuvo un alto grado de complicidad. Mi sensación es que había habido mucha amistad entre ellos, explica una de las personas que ha tratado del Burgo en varias ocasiones. Y es que el príncipe de la reina lo introduce en su relato a raíz de una conversación telefónica que fecha a principios de febrero del año 2004 en la recta final previa a la boda de la Almudena. A Leticia, que ya compartía casa con el príncipe, le habían entregado por aquel entonces un documento extenso y puntilloso con las capitulaciones prematrimoniales que sí debía firmar y que lisa y llanamente la ataban de pies y manos de cara al futuro. Es que si se divorciase de Felipe VI tendría derecho a una generosa compensación económica y a una residencia habitual y a otra de veraneo. Pero es que a cambio perdería la custodia de sus hijos. Algo que según le advertía ya entonces su primo, el abogado que había tramitado su divorcio de mutuo acuerdo con Alonso Guerrero, que era ilegal y que correspondía decidirlo única y exclusivamente a un juez. Pero tras discutir el contenido del texto con su primo y con el príncipe, que zanjaba la llamada asegurando que las capitulaciones eran innegociables, probablemente impuestas por la jefatura de la casa, Leticia opta, en última instancia, por buscar el refrendo afirmativo de Jaime del Burgo. Y en una conversación telefónica con el altavoz encendido, Leticia y David inician una charla a tres bandas que el primo recoge en el libro de la siguiente forma y que, recordemos, otras fuentes insisten en negar como ciertas y que afirman que el abogado no ejerció como consejero legal en esta materia. Hola, ¿cómo estás? Bien, Leticia, ¿qué tal todo? Acércate, David, es Jaime. Perdona, Leticia, ¿quién es Jaime? Jaime del Burgo, un amigo. Nos conocemos desde hace años, es abogado como tú. Parece evidentemente que Leticia buscaba la opinión de un compañero, o eso pensé yo al comienzo de esta conversación. Buenos días, encantado. No sé exactamente qué quiere Leticia que te comente, discúlpame. David, coméntale qué te parece el documento. Me asaltó Leticia rápidamente. No sé, Jaime, disculpa si te tuteo. Es un documento prematrimonial extenso. Comencé mi disertación cuidando mi vocabulario y Jaime discutió algunos términos conmigo y nada serio. Leticia, ¿me oyes? Sí, dime, Jaime. Escucha, aquí el problema no es este. Yo creo que es un problema de enfoque. A ti te tienen que tratar mejor que a Lady Di. Se me acabaron todos los argumentos. ¿A cuenta de qué ahora salía este nombre con semejante tontería? Nunca llegué a entender la comparación de Leticia con Lady Di. Creo que en definitiva Jaime afirmaba que Leticia debía ser tratada mejor de lo que se trató a Lady Di y de que se debería asegurar de que su cobertura económica fuera suficiente como para que no acabara como la malograda dama inglesa. Y es que en efecto Leticia no ha acabado tan trágicamente, evidentemente, como la princesa de Gales, pero su historia de amor tampoco ha sido un camino de rosas, con un primo enemistado para siempre y con el cambio drástico experimentado para toda la familia. Lo suyo también ha sido, en cierto modo, una vida muy dañada. A finales de enero del año 2015, los reyes de España se desplazaron a Pamplona para inaugurar un museo en la Universidad de Navarra. En este acto se entremezclaron viejas y nuevas caras de la política foral, pero en una ciudad pequeña como esta, en la que todo el mundo se conoce, los allí convocados no dejaron de señalar un pequeño detalle que pasaría inadvertido en cualquier otro contexto: la frialdad con la que Leticia saludó a la mujer de Jaime Ignacio del Burgo, Blanca Azpiroz, al tiempo que se mostraba especialmente afectuosa con las esposas de otros personajes de la política local y con otros invitados a la recepción. A Blanca, la suegra de su hermana, solo le concedió un breve apretón de manos, una pincelada en apariencia insignificante, pero cargada de contenido en un contexto de relaciones tensas dentro del núcleo familiar. Las idas y venidas con Telma, esta anécdota dejó a más de uno extrañado, ya que Leticia no podía arguir un descuido o haber olvidado una cara. Tanto los príncipes como los del Burgo al completo habían estado 3 años antes, en julio de 2012, alojados en la Posta Vecchia, en Italia, convocados para la celebración de la reboda entre Jaime del Burgo y Telma Ortiz, un hotel con 19 habitaciones que fue la antigua mansión del millonario Jean-Paul Getty y que el Navarro había alquilado al completo para reunir lejos de los objetivos de las cámaras
a sus familias y allegados más próximos, unas 60 o 70 personas, y entre ellos algunos de los periodistas amigas de Leticia, según explica uno de los invitados. Previamente en mayo, Jaime y Telma se habían casado por la iglesia y a hurtadillas en el monasterio de Leire el mismo lugar donde se entregaba cada año los premios Príncipe de Viana. Esa fue una sencillísima ceremonia a la que solo acudieron los padres del novio, la hija de Telma y un matrimonio amigo de la novia. Pero es que todo lo que rodeaba a ese matrimonio y a la relación de estos dos con la reina de España era enormemente insólito. Faltaban muchas piezas y muy variadas para reconstruir un puzzle completo de lo que había pasado entre estos dos bandos y entre ellos y Don Felipe, nexos que solo ellos podrían explicar. En el año 2012 también había una carta de Jaime del Burgo en el periódico El Mundo. Hablaba de Leticia, también esa línea de relación tan difícil que mantenía con la prensa, que se había despachado a gusto contra los confidenciales, así en genérico, y también había abogado por los DIRCON de las grandes empresas reunidas y que no contribuyeran a financiarlos con su publicidad. También meses antes, tras su boda con Telma en Leire, Del Burgo había hecho otro alegato en defensa del derecho a la intimidad de su esposa en la sección de opinión del Mundo, diciendo: he sido testigo del acoso sufrido por Telma y otros miembros de su familia, aunque ya no estén aquí para contarlo. Esto explicaba en un extenso artículo en el que rememoraba a Eric Ortiz. También decía: de este atropello soy testigo desde hace casi una década y ojalá hayamos puesto un punto final haciendo suya mi residencia en el extranjero. Si hay alguien en España que ha dicho alto y claro en muchas ocasiones ante diversas instancias y enfrentándose a Goliat que la dejen vivir en paz, ha sido Telma, mi esposa. Ahora ya no estará sola en la defensa de su derecho constitucional, aunque nos lleve años y terminemos pidiéndole el amparo de la justicia internacional, donde la congruencia de su legislación y jurisprudencia le dará la razón, porque la tiene. ¿Mensajes con Leticia como escudo para protegerse? Por las razones que sean, Jaime acabó metiéndose en ese esterquelero que denunciaba en su carta, enfrentado a esos dos gigantes difusos que él situaba en el entorno de la corona, alejado de Leticia, traicionado, caído en desgracia, apartado sin motivo conocido. Una de las muchas personas consultadas por los autores de este libro a lo largo de los meses de investigación apuntaba hacia esa lista algo turbia, en el que decía: Jaime ha preocupado a mucha gente. Es un personaje peligroso porque ha difundido cosas y ha preocupado bastante en altas esferas de la seguridad del Estado. Tiene mucho peligro, tira de ese hilo. Hasta 4 personas distintas unen los avatares de Jaime del Burgo con estas altas esferas de defensa. Algo que por otro lado él mismo ha difundido, siempre según la versión que ha contado alguna de las personas consultadas por los autores, porque los sucesivos intentos de conseguir algún tipo de declaración, dato o respuesta por parte de este empresario navarro no habían tenido éxito ni de forma directa ni indirecta a través de su familia, ni por correo electrónico ni por teléfono. Y es que en el entorno del propio Jaime se preguntan quién está detrás de un incidente ocurrido en una casa de Ginebra que habría sido asaltada y registrada, y es que en lo que parece una estrategia de defensa y de protección tuvo lugar un buen ataque a la línea de flotación del futuro de Zarzuela. Alguien no identificado hizo llegar a la redacción de uno de los 4 grandes diarios nacionales unos mensajes y unos pantallazos que contenían conversaciones de la entonces princesa de España Leticia Ortiz, presuntas bombas con el contador en marcha, que sin embargo nunca fueron publicadas hasta este momento y que de momento se guardan en un cajón sin que ese diario parezca interesado en publicarlas. Un alto cargo del grupo editor de ese medio llegó a contar en las reuniones de una fundación en la que participaban navarros ilustres la imposibilidad de publicar esos mensajes. Los responsables editoriales del periódico, tras un intenso debate con voces a favor y en contra, decidieron no dar un paso en adelante con esa historia por no tener igualmente la certeza absoluta de lo que en ellos aparecía fuera relevante y veraz, lo cual no quiere decir que esos mensajes no acaben viendo la luz en un futuro. Esta historia, de la que faltan muchos cabos, la corroboran hasta 6 fuentes distintas a los autores, 4 de ellas ligadas directamente al diario que recibió los documentos y una procedente de un ex trabajador de Zarzuela. El contenido de esos mensajes es el secreto mejor guardado y más peligroso en la corte del rey Felipe VI.
Del Burgo, como se ha dicho, ha eludido responder a las preguntas formuladas acerca de su posible relación con esos documentos, mientras que el jefe de comunicación de Zarzuela, Jordi Gutiérrez, asegura desconocer la existencia de cualquier tipo de mensaje o amenaza subrepticia, una respuesta que encaja en su perfil de hombre frontón que devuelve todas las pelotas sin dejar fisuras para no contar lo que no quiere. Tampoco puede obviarse a este respecto que desde el entorno del propio Del Burgo aseguran que se trata de exageraciones de la prensa rosa o quizás rumores malintencionados y afirman que una ocasión se publicó que Jaime estaba con Leticia en una ciudad pero en realidad estaba en otra a muchos kilómetros de distancia y con Telma. El 28 de enero del año 2014 el rey Juan Carlos I acababa de comunicar a Rafael Sportono el traspaso de la corona a su hijo. Por eso, en un proceso de extremada debilidad para la institución, el artículo publicado ese día por el periodista Raúl de Pozo, uno de los más veteranos de la tribu, se asemejaba a una granada de mano lanzada sobre un campo de minas. Y es que de vez en cuando Del Pozo utilizaba su atalaya en la contra del mundo para arrojar algunos proyectiles, como cuando revelaba algunos detalles del caso Bárcenas y de la supuesta financiación ilegal del PP. Peccata minuta para lo que supusieron aquellas líneas sobre los príncipes que ya apuntaban tímidamente hacia la pista de Jaime del Burgo al asegurar que muchas de las intrigas venían de Londres. El texto se titulaba Avería de los príncipes y Del Pozo se hacía eco de los percances más o menos habituales del avión del príncipe que lo había dejado tirado en varias ocasiones. Esto para adentrarse después en las procelosas aguas de las crisis de la pareja. Aseguraba que 3 altas autoridades del Estado habían sido testigos en los últimos tiempos de broncas entre don Felipe y doña Leticia, y alertaba del peligro que para Leticia pudiera generar que su vida privada fuera una crónica electrónica, otro juego de palabras que señalaba también en la dirección de estos correos electrónicos. Es que los cortesanos a diferentes apuestas y como en los tiempos de la leyenda negra, muchas de las intrigas venían de Londres, ciudad a la que visitaban de tapadillo los miembros y miembros de la familia real, también los reyes según Voltaire, se parecen a los matrimonios traicionados y que nunca saben lo que ocurre. Aquí en España, como en Francia, los cornudos de cualquier sangre real o plebeya son los últimos en enterarse. Por otro lado, es que el columnista no quiso volver a saber nada de ese tipo de historias que generaban, una vez impresas, más disgustos y quebraderos de cabeza que satisfacciones. Y 2 días después, este periódico que dirigía Pedro J. Ramírez llevaba a primera página la respuesta de Palacio al terremoto generado por esa columna. Zarzuela dice que en el matrimonio del príncipe solo hay altibajos. Esta crónica, firmada por Ana Romero, fechada en el día del 46 cumpleaños del príncipe de Asturias, y como se dijo, en medio de ese revuelo en lo más alto de la jefatura del Estado, se publicó el mismo día en el que el director del Mundo fue cesado y relevado de su cargo tras 25 años a los mandos del rotativo. Por otro lado, Alvise Pérez sigue colocando cosas sobre el tema de Leticia Ortiz. Ayer veíamos que publicaba el tema del despido de Jaime Peñafiel e incluso decía que supuestamente lo había ordenado ella, ese despido del Mundo de Jaime Peñafiel. Pero sigue colocando muchísimas más cosas. Y es que dice, hasta que dieron la noticia de que el actual rey Felipe VI se casaba, nadie en Zarzuela sabía de la existencia de Leticia Ortiz. Es más, incluso durante el noviazgo eran frecuentes las fiestas en casa de Felipe, dentro de Zarzuela, los viernes noche, cuando llegaban los coches llenos de chicas que a la Guardia Real les ordenaban no parar en los controles de acceso. Fiestas las más excesivas de 2003 a 2006, a las que iba el íntimo amigo de Felipe, Miguel Bosé. Cuando llegó Leticia a estas fiestas, su afán de protagonismo se resumía en que no dejaba ni hablar a Felipe, que varios invitados siempre afirmaron que el mejor que trataba a la gente era Urdangarín, a quien Leticia no tragaba. ¿Sabéis por qué no habrá acción legal alguna de Leticia Ortiz a todo lo publicado de sus cuernos, deslealtades y demás? Porque existen vídeos e imágenes íntimas aplastantemente explícitas en posesión de Jaime del Burgo y Peñafiel que el propio Jaime reconoce haber visualizado. ¿Qué esperar de alguien que abortó de su amante casado 6 meses antes de su boda con Felipe VI? Lo único especulativo no es lo que haya pasado, sino
sino lo que seguramente pase, la separación oficiosa de ambos dentro de 15 meses cuando en 465 días la pequeña Sofía cumpla la mayoría de edad. Podríamos hablar mucho más de la reina Letizia, pero por ahora sumaremos un último detalle. Cuando Felipe VI comunicó al rey padre su intención de cancelar la fiesta previa a su boda por los atentados del 11M, Letizia Ortiz fue quien insistió en celebrar la despedida de soltero de ambos en Miami porque en España estábamos todos de luto. Dice Alvise a Letizia 193 muertos no iban a detenerle la juerga con su pequeño grupo de amigas, aunque tuvieron que celebrarlo a escondidas y a 4.400 kilómetros de distancia. Y con un Felipe completamente enamorado, obedeció y así se hizo. De hecho, tenemos por aquí los artículos de El Príncipe y Letizia Ortiz suspenden su despedida de solteros. Esto era en solidaridad con las víctimas del 11M y de su familia, que el Príncipe de Asturias y su prometida Letizia Ortiz habían decidido de mutuo acuerdo y en solidaridad con las víctimas del 11M y también de sus familias suspender esa despedida de solteros. Lo que pasa y el problema llega es cuando varios medios se hacen eco de esta noticia. Los novios tenían preparados un viaje de despedida de solteros al Caribe. En atención al atentado del 11 de marzo en Atocha, el más atroz de nuestra historia en España, se comunicó que lo habían anulado, pero es que 15 días después una agencia extranjera se hizo eco de que en Miami Felipe de Borbón y su prometida Letizia Ortiz, que procedían de Bahamas, donde habían estado de vacaciones con un grupo de amigos y 4 guardaespaldas, tuvieron un incidente en el aeropuerto por entender que los controles sobre sus maletas eran excesivos. Evidentemente aquí se publicó simplemente la noticia y por respeto al momento de luto que se vivía no hubo ningún comentario. De hecho tenemos aquí la revista The Guardian que se hacía eco también de la noticia, que supuestamente los futuros príncipes y reyes de España habrían sufrido una supuesta humillación por diferentes guardaespaldas a mirar sus maletas y también todo su equipaje en ese aeropuerto de Miami. Aquí lo vemos, este tema de la despedida de soltera con las víctimas del 11M y sus familias. Tremendo todo esto que está saliendo también de parte de algunas personas que lo están confirmando de nuevo. Por otro lado, sigue colocando Alvise que Letizia Ortiz y Felipe VI ordenaron al abogado David Roca Solano, su primo, eliminar pruebas en la clínica Dator, que la reina consorte ocultó tanto el embarazo como el aborto al padre David Tejera, e hizo partícipe de la eliminación de pruebas al rey. Esta eliminación de pruebas ocurrió el 23 de octubre, solo 9 días antes de la despedida de mano. También se ocultó la exposición donde Letizia posó desnuda y de forma erótica para el pintor Waldo Saavedra Durán en México por miedo a Doña Sofía. Esto sigue colocando por aquí en este canal de difusión de Telegram que parece que no para en las últimas horas. Colocan por aquí una fotografía y más datos de estos documentos, de ese supuesto aborto. Aquí dice las imágenes de Letizia Ortiz antes de sus operaciones estéticas y también los documentos que prueban uno de sus abortos secretos en la clínica Dator. Documentos que fueron eliminados físicamente y también de los servidores digitales por María Virtudes, gerente de la clínica, el 23 de octubre anterior a la pedida de mano. Tenemos por aquí lo que sería esta fotografía, que supongo que sería, Letizia Ortiz, la que está marcado con ese círculo rojo, aunque sinceramente viendo la fotografía me cuesta ver ahí a Letizia, sí que se ve al abuelo de ella, parece que serían supuestamente las hermanas de ella, Erika y Telma, y por otro lado, supongo que es David Roca Solano, o es lo que me parece a mí, viendo lo que es esta fotografía que cuelgan por aquí en este canal de difusión tan conocido y tan visto en las últimas horas. También vemos por aquí estos documentos de la clínica Dator que ya habían sido expedidos en el último libro de David Roca Solano, así que parece, o se supone que presuntamente me parece que David Roca Solano o Jaime del Burgo podrían estar dando algunos datos por aquí a este canal de difusión, por lo que vemos de estas últimas noticias y estos últimos datos que están colocando por aquí. De hecho, sigue un poquito más, o sea, si aún hay más cosas
Aquí habla de la reina Leticia, que supuestamente apoyó la ley de amnistía de Pedro Sánchez en una cena de embajadores. También habla que la consorte, de quien constan diversas reuniones privadas con Pedro Sánchez fuera de su agenda oficial, y que fuentes de la Casa Real adscriben a que ambos eran compañeros del mismo instituto. El motivo aducido por doña Leticia fue la imposibilidad de instalar a España en el conflicto permanente y ahondando en la obligación del rey Felipe VI de acotar su acción en el marco constitucional que tiene, que no lo decide él. Alvise Pérez publicará en las próximas horas los documentos de su primer divorcio ocultados por el CNI. Porque en los divorcios y las herencias es donde se conoce de verdad a una persona. Aquí ha publicado todo esto, todos estos documentos del libro de familia, de este divorcio con Alonso Guerrero, e incluso cuenta otra de las cosas que me parece que contaba David Rocasolano en su libro, que supuestamente Leticia Ortiz y su madre Paloma Rocasolano habían amenazado a Antonio Vigo con quitarle la custodia de su hija pequeña, que la consorte y su madre Paloma exigieron que aceptara un régimen de visitas reguladas de su hija Carla ante la presión mediática existente, esa interposición de Casa Real a la función tutelar de su propia hija, que no correspondía a ninguna falta de ejemplaridad, sino a meros preceptos estéticos exigidos por Leticia. Se preguntan aquí qué tipo de personas quiere arrebatarle a la fuerza la tutela de su propia hija por preceptos estéticos. Y como nota también adjuntan lo que serían estos documentos varios sobre el primer divorcio de Leticia, libro de familia y otros de interés general. Es alucinante todo lo que se está publicando por aquí, todos los datos que están llegando, ¿no?, a esta persona y a este canal de difusión de Alvise Pérez. No sé vosotros qué pensáis de todo esto que se está publicando por aquí. En el día de ayer, el periódico El Mundo despedía a Jaime Peñafiel por sus comentarios supuestamente contra la reina Leticia. Y es que en estos últimos días el veterano periodista ha vertido una serie de acusaciones sobre la mujer de Felipe VI. Peñafiel ha recibido un revés profesional, y es que el periodista, que durante estos últimos días ha ido lanzando todo tipo de acusaciones sobre la reina Leticia, ha sido despedido por el periódico El Mundo, el veterano comunicador que llevaba ligado a este diario mencionado durante más de 2 décadas. Este despido es que llega justo en esta plena tormenta mediática a raíz de estas declaraciones que muchos han tachado como fuera de lugar de Jaime Peñafiel, aunque desde el grupo de comunicación del Mundo señalaban que la decisión se había tomado desde hacía meses, cosa que evidentemente muchísimas personas ni se creyeron. Por otro lado, además de dejar de publicar su columna semanal para el periódico, también se ha eliminado todo rostro de su firma. Por ejemplo, el nombre de Jaime Peñafiel ha desaparecido de la newsletter de uno de los suplementos del diario. Los comentarios vertidos por Peñafiel han provocado una gran oleada de apoyo masivo a la reina Leticia, ya no solo por parte de la sociedad anónima, también por numerosos rostros conocidos. Toño Moreno escribía: espero sinceramente y con dolor que lo de Peñafiel pueda atribuirse a su edad y que la gente que le rodea cuide sus apariciones. La periodista Ana Pastor también decía: las campañas contra Leticia no son nuevas y suelen venir siempre del mismo lado, aseguraba la periodista. También Nuria Martín decía: se ha pasado 3 pueblos, la presentadora de Socialité. Por otro lado, es que a raíz de las acusaciones del periodista sobre el tema Eric Ortiz y las hijas de Leticia, también se ha abierto un debate en la gran sociedad sobre ese hecho de poder decir cualquier cosa sin mostrar las pruebas. Una gran polémica que ha culminado esta vez con el despido de Jaime Peñafiel. Pero es que en el día de hoy Jaime Peñafiel ha hablado en exclusiva con la revista Semana sobre este despido. Hace prácticamente nada, cuando estoy grabando este vídeo, ha salido en exclusiva unas palabras supuestamente de Jaime Peñafiel para la revista Semana, en la cual decía: me jode muchísimo, hablando en exclusiva para este periódico, para esta revista, sobre su despido del Mundo. Incluso insistía el veterano periodista diciendo que había sido muy generoso con la reina Leticia. Pero es que Semana ha hablado en exclusiva con este comunicador sobre su salida del diario al que estaba ligado durante más de 2 décadas y asegura a Peñafiel que le jode muchísimo ese despido, pero que deja claro que no se arrepiente de nada.
Peñafiel cuenta en exclusiva a la revista Semana que dentro de lo que cabe se encuentra bien, muy bien, aunque reconoce que después de haber estado ligado casi 30 años al mundo, que es un sentimiento agridulce, te jode muchísimo, sobre todo si ha venido de un superior. Yo también asumo las cosas. El veterano periodista desmiente que la decisión de su salida del periódico se tomase hace meses e indica que ha sido en consecuencia de sus declaraciones sobre la reina Letizia. Todo fue el mismo día. Un redactor del periódico escribió un artículo contra mí muy ofensivo. Llamé para quejarme y después de todo, es lo que hay. Se ha publicado que ha sido un superior, pero no, he sido yo. Ha sido todo a raíz de las declaraciones sobre Letizia y el libro. Por otro lado, Jaime Peñafiel desliza a la revista Semana que la Casa Real no se ha puesto en contacto con él tras sus incendiarias declaraciones. Dice que en el libro fue muy generoso contra la reina Letizia, porque solo reproduje el 2% de lo que me informó Jaime del Burgo para no herir la integridad de las personas. Esto explicaba a la revista diciendo que él solo contó el 2% de lo que Jaime del Burgo le había adelantado para lo que sería ese libro, y que incluso, al parecer, del Burgo estaría bastante cabreado con Jaime Peñafiel por no colocar muchos de los correos, muchas de las fotografías supuestamente o vídeos que tendría Jaime del Burgo y que le habría dado a Jaime Peñafiel. Sí que es verdad que en el libro lo único que podría colocar serían palabras y serían fotos. En este caso, los vídeos parece que los tendría Jaime del Burgo. Pero por otro lado, el veterano periodista también lo deja claro y dice que no se arrepiente de nada, yo soy como soy y punto. Y sobre lo que le espera ahora, tras esta salida del mundo, Peñafiel se muestra tranquilo y considera que evidentemente tiene ya la vida hecha. Como os decía, ha habido una oleada de apoyo a la reina Letizia tras estos comentarios de Peñafiel, que fueron muchos los rostros conocidos que salieron en defensa de la reina después de estas acusaciones que vertía Peñafiel sobre ella en la reunión secreta, y de hecho sus palabras abrían un debate en la sociedad, como os decía, de lanzar difamaciones sin pruebas. Lo que pasa es que después de las palabras de Peñafiel, ya conocidas por prácticamente todo el mundo, ha salido por aquí un artículo en Blau en el que dice: la infanta Sofía sospecha que no es hija biológica de Letizia. Esas revelaciones acerca de que Éric Ortiz habría cedido supuestamente sus óvulos a Letizia desataban muchas dudas en la infanta Sofía. Y es que la reina Letizia habría sido protagonista en los últimos días de muchas controversias durante estas semanas. Pilar Eyre ponía en duda si el matrimonio aguantaría más de un año cuando analizaba las imágenes de Felipe VI y de Letizia durante la Pascua militar, y su mirada era triste y perdida. Me decían que estaba hundida y que el matrimonio atravesaba momentos muy difíciles. Yo pienso que la relación entre los dos está pasando por un bache tremendo que no sé si se solventará o no se solventará. Mientras que Peñafiel aseguraba en esa entrevista para la reunión secreta que la pareja no existía. Afirmaba que Felipe ya no estaba enamorado de Letizia, y Peñafiel atacaba con todo contra Letizia, hablando también del tema Éric Ortiz, y ponía sobre la mesa que Letizia le había pedido a Erika para quedarse embarazada sus óvulos. Es evidente que las declaraciones de Peñafiel despiertan muchas dudas en general, unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para nadie y que muchos sospechan que podrían llegar a ser ciertas. Ayer se ha formado una fuerte movida en redes sociales tras este despido de Jaime Peñafiel, este fuerte varapalo que se llevaba Jaime tras estas supuestas injurias hacia la reina Letizia, y el mundo lo despedía y prescindía de sus servicios en plena polémica con esos supuestos bulos contra la reina Letizia. De hecho, muchos periódicos decían las burradas de Jaime Peñafiel contra Letizia que generaban multitud de críticas. Otros lo tachaban de bulos, pero también había otras personas que se llegaban a creer todo lo mencionado por Jaime Peñafiel. Algunas personas como Maika Vasco, que ayer hacían directos en YouTube sobre el tema Jaime Peñafiel y este despido del periódico El Mundo. Maika Vasco colocaba también en su Twitter: han despedido a Jaime Peñafiel del Mundo, esto ya lo vivimos con La Rocíito. Si es falso lo que escribe, que lo demanden y que le retiren el libro. Pero como no pueden, despido. Y pone una foto de no a la censura. También de Jaime del Burgo siguen saliendo cosas en diferentes foros, se están publicando
muchas cosas de Jaime del Burgo que seguiremos contando por aquí. También Alvise Pérez, como os digo, parece que no para y parece que no va a parar en estas últimas horas sobre el tema Leticia, así que estaremos atentos a todo lo que salga, como siempre por aquí abajo en comentarios. No sé qué opináis de todo esto. No olvidéis apoyar este vídeo con un like, suscribiéndose a este canal con la campana para no perderos así ninguno de los vídeos que vaya trayendo sobre este tema y sobre otros, y nos vemos en el siguiente vídeo.